Carta del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 2. Leamos en un inicio solo los primeros 2 versículos y damos continuidad a nuestro estudio de esta carta preciosa del Señor a través del apóstol Pablo. Filipenses capítulo 2, versículo 1 y 2 dice: Por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto y compasión, haced completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. La palabra para nosotros en esta mañana a resaltar está en el versículo 2, siendo del mismo sentir. Es una palabra que para nuestra época, sentir, se ha trasladado más a lo sensorial que a lo que el apóstol Pablo refiere allí. Sentir es una palabra que no se refiere tanto a cómo nos sentimos físicamente, sino a cómo nos enfocamos desde nuestro corazón y nuestra forma de pensar. Se ha vuelto tan común evaluarnos de forma emocional dentro de las iglesias que cuando termina un culto, lo primero que preguntamos no es ¿qué aprendió? No preguntamos a la persona cómo proyecta ahora vivir de acuerdo a lo que meditamos en la palabra, sino le preguntamos es ¿cómo se sintió? ¿Se sintió bien o se sintió mal? Y el sentir no está mal, pero lo estamos trayendo desde fuera hacia adentro, desde las experiencias de lo que vemos, de lo que sentimos, a lo que nos hace emocionar y a lo último para reflexionar. Y la Biblia hace al contrario, la Biblia quiere llevarnos de la reflexión a la emoción y a la acción con todos nuestros sentidos. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque el mismo apóstol Pablo usa esa palabra en otras partes más. Por favor, vaya conmigo, sin perder Filipenses, a Romanos 8, 5. Romanos capítulo 8, versículo 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del... La palabra pensar allí es la misma palabra que se traduce sentir en Filipenses 2:2. Es una palabra que quiere decir más bien una forma de ver las cosas, una forma de entender las cosas, un enfoque en el entendimiento. Y aquí está más claro porque está en todo el capítulo 8 de Romanos mostrando cómo la persona que es dirigida por el Espíritu Santo, por la fe en Cristo, se enfoca o piensa o medita de acuerdo a lo que el mundo le enseña de forma carnal, más basada en su vida sensorial, sensitiva, experimental y pecaminosa. Y el cristiano en lo que el Espíritu Santo de Dios le dirige. Son dos formas de ver el mundo diferentes. Y los que piensan en la carne son distintos a los que piensan en el Espíritu. Los que están enfocados en vivir conforme la guía del Espíritu de Dios. Esa misma palabra es usada, por favor, mírala conmigo, en Gálatas, capítulo 3, verso 1. Allí hay una fuerte llamada de atención de Pablo a los Gálatas. Gálatas 3:1. Y en este llamado de atención tan fuerte, Pablo les dice: Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo
fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Ahí estaba mostrando cómo hay un desenfoque en lo que ya se les había enseñado en una forma de pensar y ver las cosas en Cristo, volviendo al enfoque carnal, al enfoque que les habían dado otros líderes religiosos, especialmente los judaizantes. Pero para mayor claridad, hay otro capítulo 3, verso 1, en Colosenses 3:1, que es mucho más diciente porque usa más específicamente la palabra que nos compete. La palabra en el griego que nos compete del capítulo 2, versículo 2 de Filipenses. Colosenses capítulo 3, verso 1. Colosenses 3:1. Colosenses 3:1 y 2. Muy bien, hasta ahí. Si están resucitados con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Enfóquense en lo espiritual, en la guía conforme a la voluntad de Cristo. Verso 2. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Ahí la palabra es poned la mira. No se traduce sentir, no se traduce pensar, se traduce poner la mira. Enfocarse en Cristo, en su voluntad, en su reino, en su gobierno y en lo que Él desea para nosotros. Lo que quiero, hermanos, con todo esto es que entendamos que cuando el apóstol Pablo usa la palabra sentir, o la traduce la Reina Valera en nuestro idioma, el griego froneo, como sentir, lo que está haciendo o lo que está queriendo decirnos no es simplemente sentir, que todos tengamos una misma forma de sentir las cosas, sino una misma forma de ver, un mismo enfoque, un mismo tipo de pensamiento, una misma forma de evaluar las circunstancias, dirigida por el Espíritu Santo, de acuerdo a Romanos capítulo 8, y dirigida por el mismo Cristo desde los cielos, porque nosotros estamos poniendo la mirada en Él, de acuerdo a Colosenses capítulo 3, verso 1. Es una forma de ver la vida distinta, no carnal, sino espiritual. Y vamos a verla hoy en qué consiste. Porque en la carta de los Filipenses, como ustedes recuerdan, estamos viendo el gozo cristiano. Y lo primero que tenemos que entender es que el gozo cristiano es un gozo que se hace pleno cuando sentimos lo mismo. Cuando sentimos lo mismo. No hay nada más difícil para traer felicidad en un grupo humano que la falta de unidad de criterio. Cuando uno dice una cosa y otro dice otra. Cuando yo pienso de una manera y el otro piensa de manera distintas. Pongo ejemplos concretos en vidas prácticas. La crianza de los hijos. No hay nada más complejo que aconsejar a una pareja para que críen unos muchachos cuando él dice una cosa y la esposa dice otra. Él dice, me hace el favor, estas son las reglas de crianza, y ella dice, no, esas no, son estas. Entonces el muchacho viene y se acomoda de acuerdo a las circunstancias. Pide permiso o no lo pide de acuerdo a quién se lo concede o quién no se lo concede. Y acude a quien más le convenga, porque no hay un acuerdo, no hay una forma de pensar igual, no se está poniendo la mirada de la misma forma, no se está sintiendo de la misma manera. Esa dificultad también sucede en la iglesia. Y el apóstol Pablo les está diciendo, si ustedes quieren ser más felices como creyentes, quiere que haya más gozo y más alegría en la iglesia, a mí, él lo está pidiendo a él directamente en Filipenses 2:2, háganme más pleno ese gozo, esa alegría de ver cómo Dios obra en ustedes, y por ende lógicamente en ustedes también haya más alegría, sintiendo ustedes lo mismo, teniendo una misma forma de ver las cosas. Esa forma de ver las cosas, el apóstol Pablo ya la había mencionado, Filipenses 1:7, por favor conmigo, capítulo 1, verso 7. Cuando hablamos la primera vez que abordamos la carta, dijimos que había gozo en orar por los hermanos en la fe. En el capítulo 1, en el verso 7, dice Pablo, me es justo sentir esto de vosotros, o sea, tener esta forma de pensar de ustedes, por cuanto los tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo en la gracia. Dice, es justo que yo me alegre de ustedes, porque tengo elementos de juicio para decir que ustedes caminan en el Señor, comparten dificultades conmigo
predican el Evangelio, hemos juntos extendido el reino de Dios. Reflexionando y pensando en ustedes, me da alegría ver cómo caminan en el Señor. O sea que ese sentir es un sentir reflexionado, pensado, meditado. Y ahí nos asalta una pregunta: ¿qué nos puede estimular para que pensemos igual? ¿Qué hace que nos estimule para que todos pensemos lo mismo? El apóstol Pablo lo responde en Filipenses capítulo 2, verso 1. Dice el apóstol Pablo: si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu Santo, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, entonces completen mi gozo y sientan lo mismo. ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo? Si ustedes han percibido el amor, la misericordia, la relación con Dios por medio del Espíritu Santo, el consuelo del amor de Dios en sus vidas, si se han sentido entrañablemente queridos por Dios y sienten que aman al Señor, entonces pónganse de acuerdo. Tiene que haber un amor tan grande en nuestro corazón por Dios para que nos pongamos de acuerdo y caminemos juntos en un mismo sentir. Si no, no nos ponemos de acuerdo. Nunca nos vamos a poner de acuerdo. ¿Sí o no? La gran dificultad de nosotros como seres humanos para ponernos de acuerdo es que amamos mucho nuestras propias opiniones y nuestro propio criterio, nuestra propia forma de pensar. Y la única forma para ponernos de acuerdo es que amemos a alguien por encima de mí y por encima del otro, por encima de nosotros mismos, y nos pongamos de acuerdo por amor a Él. Y ese es el Señor Jesucristo. Si no existe ese amor, hermanos, por eso es que es muy difícil poner de acuerdo a veces a las personas, incluso dentro de las iglesias. Como dice el chiste viejo y malo, es más fácil acomodar o poner de acuerdo una manada de micos para acomodarlos en una foto que poner de acuerdo a veces a algunos hermanos en la fe, incluso. Porque cada uno está teniendo una forma de ver las cosas y no es que esté incorrecta, tal vez es otro enfoque de la misma escena, pero no nos ponemos de acuerdo cuando no ponemos el amor a Cristo por encima. Y casi siempre no lo ponemos por encima porque no tenemos una relación profunda con Él. Entonces no estamos apasionados con el Señor, y por esa pasión y ese amor ferviente no renunciamos a ciertos enfoques para unirnos en un solo criterio. El Señor dice: hay que desarrollar la relación con Dios, si no la iglesia nunca se une. Y entonces, después de desarrollar la relación con Dios, ustedes a través de esos atributos de Dios, de su misericordia y de amor, se sienten estimulados y entonces se enfocan sus deseos en los demás. Versículo 3 y 4, por favor léalo conmigo. Y entonces viene esto: nada hagáis por contienda, por pelear o por vanagloria, por figurar, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Filipenses 2, 3 y 4. Verso 4: no mirando cada uno lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Capítulo 2, en el versículo 3 y versículo 4, nos está diciendo el apóstol Pablo, Filipenses 2, 3, 4, sencillo: si ustedes tienen tal relación con Dios y están tan conmovidos por el amor a Dios, van a ponerse de acuerdo, y entonces, como dice en el versículo 3, no van a hacer nada por pelear ni por darse ustedes mismos gloria o por ufanarse, sino que lo van a hacer estimando a los demás como superiores a ustedes mismos, y no van a mirar por lo suyo sino por lo de los otros. Hermanos, esto es muy difícil. Humanamente hablando, eso es imposible. Esto es imposible. Ayer escuchaba en una película una frase que me llamó la atención. Decía una persona: es que hay personas tan orgullosas, tan orgullosas, tan orgullosas, que hasta se creen iguales que uno. Decía, terrible. Y me daba mucha risa porque así somos la mayoría, sin querer. Casi siempre enfocamos tanto nuestro criterio, nuestra forma de ver las cosas, que a los demás los vemos orgullosísimos, pero nosotros nos vemos tan humildes que lo que pasa es que no nos hacen caso y no entienden que las cosas son como uno dice. Y en el cristianismo sucede algo extraordinario. Por amor al Señor nos ponemos de acuerdo y empezamos a pensar es en el beneficio, en el bien, la exaltación y la proclamación del bienestar del otro, no de nosotros.
Vuelvo y repito, eso es imposible en lo humano. Cuando estábamos en el diplomado allá en la UIS, nos enseñaban sobre las diferentes religiones. Nos pasaron un video de un filósofo moderno, debe estar en YouTube. El video se llama El Otro. Es pesado el video, es pesado para entender, es como enredado, pero el video lo que quiere mostrar es que existe otra persona, que no solamente existo yo. Y no tiene nada de cristiano el video, pero lo que está apelando es al hecho de que a veces se nos olvida que el otro también piensa, que el otro también siente, que el otro también necesita, que el otro también tiene deseos, anhelos, sueños, el otro. Y cuando Dios nos pide que nosotros sirvamos a los demás y los pongamos por encima de nosotros mismos, lo que está diciendo es: sálgase de su propio corazón, de su propio círculo, y empiece a darse cuenta que hay otras personas que sienten, piensan, necesitan y sufren, y no solamente usted. Nos está haciendo desensimismar. El egoísmo nos está matando incluso dentro del cristianismo. La mayoría de las personas vienen a culto para ver cómo se sienten. Por ejemplo, como cuando yo siempre lo pongo así el ejemplo, como cuando van a la serviteca, cuando uno lleva la moto: vengo a que me laven la moto. A propósito, no la he lavado desde hace rato, ya me acordé. Vengo a que me la engrasen, me la aceiten o me le cambien el aceite. Miro a ver cómo me atienden, y si me atienden bien y me siento bien atendido, regreso y pago de buena gana y hasta doy propina. Pero si no, no. Entonces ese es el enfoque en uno. Y vale hasta en un negocio. En la iglesia vale cuando la persona está entrando tal vez por el hecho de que trae sus propias necesidades y tenemos que enfocarnos en atenderlas. Pero luego, cuando usted ya es creyente, usted no puede seguirse enfocando solo en usted mismo. Vengo a ver hoy qué me dice el Señor. Está bien, algo le va a decir el Señor, y lo que le está diciendo el Señor hoy a usted y a mí es: deje de pensar tanto en usted y en usted mismo, y a mí deje de pensar tanto en mí mismo. ¿Cierto? Pedimos esa que Dios nos hable, que Dios nos muestre, que Dios nos bendiga, que Dios nos haga, nos dé, nos llene, mejor dicho, nos infle al punto de que estemos repletos de bendición. Y la iglesia es un terreno donde Dios me quiere bendecir a través del bendecir a otros, para que yo deje de estar tan ensimismado. El sufrimiento viene por el ensimismamiento, por el estar uno y pensando tanto en uno, en cómo uno es, en lo que uno ha hecho, cómo uno ha servido, cómo uno se ha esforzado, cómo uno sigue esforzándose, cómo uno sigue haciendo las cosas, y los demás ni lo miran, ni lo determinan, ni lo comprenden. Es que hasta ni pensarán en lo que uno ha hecho. Ese es el enfoque del mundo. El enfoque cristiano es: piensa en lo que Cristo hizo, deleítese en el amor de Dios, entonces póngase de acuerdo con los demás hermanos y empiecen a pensar en otros y no solamente en ustedes mismos. Ese es el enfoque cristiano. Y así hay alegría, así hay gozo, dice el apóstol Pablo: completen mi gozo, denme más plenitud de alegría, sintiendo lo mismo y haciéndole bien a los demás, y no solamente a ustedes mismos. En ese video que les comentaba me llamaba la atención porque es muy tremendo. El supuesto filósofo que lo llevan en una buena camioneta, va conduciéndole un carro un hombre del común y corriente, que él lo mira así con recelo porque no es tan buen pensador como él. Y cuando de pronto el hombre le pasa algo, yo no recuerdo bien qué es, tiene una enfermedad, le pasa un mal, el muchacho, para rescatarlo, el conductor se lo lleva a la casa de él, que es en las afueras de la ciudad, no me acuerdo si es de la Ciudad de México, lo tiene en una finquita, y cuando se despierta, el tipo que es como tan remilgoso, el filósofo, el gran pensador, lo primero que ve es una gallina al lado de él, ve una finca y se asusta, y ve como el tipo aquel que él menospreciaba y que le parecía como raras y como locas y como menospreciables sus opiniones, que era el chofer, ahora lo tiene en su casa, lo está ayudando y empieza a pensar como él piensa porque está viviendo donde él vive. Está en contacto con los animales que él tiene y empieza a relacionarse con las personas que son su familia y empieza a caerle hasta bien. El gran pensador y filósofo profundo empieza a pensar en cómo piensa este otro. Y eso nos falta a nosotros. Y lo que quiere el Señor es que nos vivamos más alegría y más gozo en el cristianismo en la medida en que pensemos más en los demás. Dos palabras claves, por favor, que vamos a manejar en los otros dos puntos también: estímulo y enfoque. Aquí el estímulo son los atributos de Dios disfrutados
y el enfoque es servir a los otros. Verso 5, por favor. Voy a leer de corrido del versículo 5 hasta el versículo 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Primero hasta ahí. Para aumentar el gozo cristiano, tenemos que sentir lo mismo, enfocados en servir a los demás y estimulados por los atributos del Señor. Pero es que sentir lo mismo entre nosotros no es lo mismo que sentir lo mismo en otro lugar. Hermanos, hay gente que puede tener la misma forma de pensar para cometer un delito, puede tener la misma forma de pensar para robar un banco, puede tener la misma forma de ver la vida para matar a una persona. Una pandilla se reúne, todos piensan lo mismo, tienen la misma forma de pensar y van y matan a un delincuente o a una persona que ellos creen delincuente o una persona que ellos consideran enemiga porque tienen la misma forma de pensar. O sea que la gente no se puede reunir a pensar lo mismo y ser feliz porque sí. Los cristianos sabemos que pensar lo mismo o sentir lo mismo es sentir como quién o pensar como quién, como Cristo. Y volvemos a lo mismo, pero con el ejemplo más profundo que puede dar la palabra de Dios. Lo que les hablé del video y los ejemplos que he puesto son nada. Todos los ejemplos que podamos poner son nada comparado con nuestro propio Señor Jesucristo. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo? Se entregó hasta la muerte. ¿Y muerte? ¿Quién pudo haber realizado un sacrificio más grande que este? ¿Quién puede haberse despojado de más gloria que el mismo Señor, al no tener en cuenta su propia gloria con el Padre? Y como dice ahí el autor de Pablo, el autor de la carta, traducido en Reina Valera, despojarse a sí mismo hasta hacerse como un hombre. ¿Quién? Si el presidente de los Estados Unidos hoy se decidiera despojar de su título, cargo y su dinero que lo tiene, y se viniera a un país del tercer mundo a vivir en una casa de invasión, eso no es nada comparado con el que creó el universo, se haya hecho hombre. El creador rebajándose, despojándose de sus prerrogativas para hacerse como una de sus criaturas, así sea la criatura más grande que él ha creado, que es el ser humano. O sea que el estímulo aquí entonces para sentir lo mismo es sentir como Cristo. El estímulo es el ejemplo de entrega de Jesucristo por nosotros. Y no solamente se entregó haciéndose hombre, que ya es una humillación grande, se hizo obediente hasta morir, y no cualquier muerte, sino la muerte de la crucifixión. O sea que mayor ejemplo no tenemos nosotros de lo que es pensar en los demás, entregarnos sacrificadamente por otros. Pero ¿cuál es el enfoque? Por favor, mire el enfoque de Cristo ahí para sentir como Él. En el versículo 9, conmigo. Verso 9 al 11. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios. El enfoque de Cristo para ser exaltado hasta lo sumo, luego de esa entrega tan tremenda que Él hizo, era la gloria del Padre. Nuestro enfoque para poder entregarnos y sacrificarnos por los demás y ponernos de acuerdo y sentir lo mismo es glorificar a Dios. Hermanos, si no tenemos el deseo de glorificar a Dios, apaguemos y vámonos. Una vida cristiana no se enfoca en glorificarse a sí mismo, sino en glorificar a Dios. ¿Cierto? Una vida cristiana no se enfoca en glorificarse a uno mismo, sino en glorificar a Dios. Y así es que nosotros podemos sacrificarnos por los demás, en glorificar a Dios.
Hay cosas terribles para mucha gente que el cristiano llega a hacer con tal de glorificar a Dios. Lo veíamos en el capítulo 1 cuando hablábamos de la extensión del evangelio y hablábamos de los misioneros, que se alegraba Pablo cuando el evangelio se proclama y los misioneros renuncian a muchas cosas, estimulados por la renuncia de Cristo, pero con el deseo de glorificar a Dios. Cristo quiso glorificar al Padre y fue exaltado hasta lo sumo. Nosotros seremos exaltados por el Señor en la medida que busquemos la gloria de Dios en nuestras vidas y no nuestra propia gloria. Y así seremos más felices, completaremos el gozo de personas como Pablo, que están queriendo que crezcamos en la fe, así como quería Pablo que crecieran en la fe los filipenses. Y entre otras cosas, hermanos, esto nos recuerda lo que hoy están celebrando en muchas partes, la resurrección. Hermanos, la resurrección fue una victoria muy grande, pero el precio fue muy tremendo que pagó Cristo. Si Él no tenía puesto en glorificar al Padre, no hubiera pasado por esto para llegar hasta resurrección y exaltación hasta el trono de Dios. Hermano, usted no va a poder pasar dificultades conmigo, gozoso y alegre en el Señor, si no está enfocado en la gloria de Dios, aquí en esta tierra, mostrando sus atributos a través de su vida, y luego en la eternidad, estando con Él en la gloria. Si no pensamos en la gloria de Dios, nos queda difícil soportar cosas aquí en la tierra. Y el último es que no solamente, el sentir del cristiano para hacer un mismo sentir es el sentir de Cristo, sino que el sentir de Cristo produce algo. Por favor, vaya conmigo al verso 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Sentir como Cristo no solamente me hace poner de acuerdo con mis hermanos y enfocarme en la gloria de Dios, sino que me lleva a dos cosas: obediencia y diligencia. Obediencia y diligencia. ¿Qué hizo Jesús en esta tierra? ¿Obedeció o desobedeció al Padre? Porque quería glorificarlo. Entonces el apóstol Pablo le dice, bueno, si ustedes tienen ese mismo sentir, que es el sentir de Cristo Jesús, se estimulan por lo que Él hizo y por su amor y se enfocan en glorificar al Padre, pues háganme caso. Dice Pablo, háganme caso, obedézcanme. No solamente como cuando yo estoy delante de ustedes, obedézcanme cuando me voy a viajar también. Es tremendo ver cuando alguien sale con un puesto de autoridad de un lugar y deja a los que están bajo su autoridad solos. ¿Ustedes se han dado cuenta casi siempre lo que pasa en la mayoría de contextos humanos? Como dicen por acá en Colombia, en nuestras tierras, cuando el ratón se va, ¿qué? ¿El gato se va? Los ratones hacen fiesta. Se fue el jefe. Ahora sí, vamos a trabajar. No, ¿cuál trabajar si no está acá? No regresa sino hasta dentro de una semana. Entonces la obediencia no es obediencia por una forma de pensar, de sentir, una convicción interna, sino que es circunstancial, simplemente para no recibir un castigo o una especie de reconvención o una disciplina. Pasa en los hijos para con los padres, en los empleados para con los patrones, en las personas que están en alguna posición bajo autoridad con el que está en autoridad. Pablo dice, si así funciona la iglesia no sirve. La iglesia tiene que tener el sentir de Cristo para poder llegar a ser obediente, aunque el que esté dirigiendo de parte de Cristo, la iglesia, el grupo celular, la familia, el grupo familiar, no esté. Simplemente dice, esto es lo que dice el Señor, y luego que se va, confía en que ellos lo van a hacer. ¿Cierto? Confía en que lo van a hacer. Usted se sienta a aconsejar a una pareja que está teniendo problemas, usted les habla cómo tienen que ser fieles. Yo recuerdo alguna vez que tuve que aconsejar a una pareja en la que ambos habían sido infieles. Él le había sido infiel a ella y ella le había pagado con la misma moneda, siéndole infiel. Y en ese juego estaban. Y mi deseo era que cada uno de los dos obedeciera a Dios y permaneciera en fidelidad. Yo se los podía decir, pero hasta que ellos no tuvieran el mismo sentir de Cristo, de humillarse, de entregarse, de darse por el otro y de glorificar a Dios como su enfoque, no iban a ser fieles. No iban a renunciar a las oportunidades que se le presentaran.
Porque, por ejemplo, los infieles dicen, pero ¿para qué? Entonces, si yo estoy en la calle y me echan los perros o me dicen algo, ¿yo cómo hago? Yo soy un hombre, dice el hombre. O la mujer dice, pero tuve la oportunidad. Lo mismo el que roba, lo mismo el que blasfema, lo mismo el que murmura, lo mismo el que... Cada una de las personas que comete un pecado en contra de la voluntad del Señor y desobedece su palabra, lo que está mostrando es que no siente como Cristo, que no tiene un enfoque, una forma de pensar cristiana. Y así nos pasa a nosotros a veces cuando no nos enfocamos en sentir como Cristo. Obediencia, dije yo, y diligencia. Mire que el versículo dice, versículo 12, ocupaos en vuestra ¿qué? Bueno, algunas personas lo traducen mal y dicen, algunos dicen que trabajen en su salvación, otros dicen consigan su salvación. Ahí el versículo no está diciendo que ustedes logren, ni yo tampoco logre mi salvación con temor y temblor. Ahí dice ocupémonos en lo que Dios nos ha dado, en nuestra salvación con temor y temblor. Seamos diligentes en aquello que Dios hace en nosotros. Entonces no solamente le hagamos caso a Dios a través de lo que nos dice por medio de otros, sino también hagámosle a Dios a través de su presencia en nosotros. Porque aquí hay algo muy tremendo. El Espíritu de Dios está en usted y está en mí, si usted es cristiano, para poner lo que dice el versículo 13, porque Dios es el que pone en vosotros, el que en vosotros produce, así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces el hermano, para poner un ejemplo práctico, se levanta a las 3 de la mañana pensando en una canción cristiana, teniendo una persona en la mente por la cual le dan ganas de orar e interceder. Y no se puede parar a decir, bueno, me levanté a las 3 de la mañana, yo me voy a acostar. O no se puede parar y decir, eso es cuestión del diablo que me está atacando, algo que está pasando que no me dejan dormir a las 3 de la mañana. El diablo no lo va a levantar usted a orar por alguien, ni le va a dar ganas de adorar a Dios. Ni su propia carne tampoco. Así que no se preocupe por eso. Usted se para a las 3 de la mañana con deseo de orar por alguien y con la convicción de que debe clamar a Dios y adorarlo, hágalo. Eso es una pequeña muestra del impulso que produce el Espíritu Santo, pero casi siempre no es así. Casi siempre los impulsos del Espíritu Santo, esos querer y hacer conforme a la voluntad de Dios, es que cuando se le propone algo que no es conforme a la voluntad de Dios, el Espíritu le da orgullo y usted dice, no, eso no lo debo hacer. O cuando se le muestra algo que es conforme al propósito de Dios, dice, por ahí sí debo meterme. Entonces debemos dejarnos guiar por el Espíritu Santo, porque no somos autómatas, no estamos obedeciendo órdenes, hermano. Aquí no hay una lista que pongamos en la iglesia bautista, el buen pastor, que diga, los hermanos de esta iglesia se visten de esta manera y no se visten de esta. Los hermanos de esta iglesia hablan de esta manera y no hablan de esta. Los hermanos de esta iglesia van a estos lugares, pero no van a estos otros. Los hermanos de esta iglesia se comportan de esta manera, pero no se comportan de esta otra. No hay lista. No hay lista porque somos impulsados, guiados por la obra del Espíritu de Dios que produce en nosotros el querer como el hacer conforme a la buena voluntad, para que entonces con temor reverente y con temblor por causa del mismo Dios que nos ha salvado, que es el mismo que debería condenarnos por nuestra maldad, nos ocupemos en la salvación que Él nos dio. Él nos salvó de la condenación del pecado y de la esclavitud al pecado. Entonces cada vez que yo vaya a decir mentiras, tengo que saber que Cristo murió por mí. Si tengo el sentir de Cristo, entonces debo dejarme guiar por el Espíritu Santo para decir la verdad. ¿Cierto? Cuando se me presente la oportunidad, ¿qué debo decir? La verdad. Déjese llevar por el Espíritu de Dios y mora en su corazón. Él va a poner el querer como el hacer, conforme a su buena voluntad. Y no solo pone el querer, pone el hacer, también guía la forma como usted lo hace. Nada de que, como yo soy cristiano, yo digo la verdad y me dejo guiar por el Espíritu de Dios. Y la verdad es, e insulta al otro con la verdad. No, la forma también es guiada por el Espíritu Santo. Nada de tirar la verdad como una bofetada frente al otro. Se trata de hacer, decir, vivir la verdad en amor, dice la Biblia. Las dos cosas son guiadas por el Espíritu de Dios. Mi amado hermano, esto nos lleva al hecho de que solamente un creyente realmente puede ser dirigido por el Señor y puede tener verdadera obediencia y diligencia, porque otra persona que tal vez haga lo mismo, que no robe, que no mate, que no mienta, hasta cierto punto en algún momento lo hará y caerá. Que lo haga
no lo hace si no está confiando en el Señor Jesucristo por glorificar a Dios y por un sentir de Cristo en su vida. Lo está haciendo porque lo vean bien, porque lo estimen, porque lo respeten o porque no lo metan a la cárcel. Eso es todo. Un buen ejemplo extremo es el delincuente que le han pagado, el sicario acostumbrado a matar con sed de sangre que le pagan por matar a una persona cualquiera. Él está enfocando su gatillo, ya ha puesto su mira, su revólver frente a la persona, ya la tiene ahí enfrente y escucha una sirena de la policía. El tipo no le dispara, se arrepiente, pero no se arrepiente porque ame al otro, porque quiera glorificar a Dios o porque crea que Cristo se sacrificó por él y por eso tiene que sentir lo mismo que Cristo. No, él se arrepiente para que no lo metan preso. Ahorita no, después lo busco. Se guarda su arma. Lo mismo hacemos nosotros si de esa forma es que nosotros evitamos el andar en pecado. El Señor no quiere eso. El Señor quiere que el verdadero cristiano camine en santidad conforme a la voluntad de Dios, por amor a Dios y para la gloria de Él. Entonces, obedeceremos y nos ocuparemos con cierto enfoque. El estímulo es que Dios nos habla a través de otros y nos habla a nosotros para poner el sentir como el hacer. Pero el enfoque, mire el versículo 14 conmigo. El enfoque es el siguiente, 14 al 16. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis como irreprensibles y sencillos. Otras versiones traducen puros, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna, perversa, en medio de la cual ¿qué? Resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Enfoque, nuestro enfoque para ser obedientes y diligentes en el Señor es iluminar al mundo. Cristo dijo: vosotros sois la luz del mundo. Que vean nuestras obras, que vean que obedecemos al Señor, que vean que somos diligentes y no esperamos una obligación, una reprensión de Dios para caminar en nuestra salvación, extender el reino de los cielos, predicar el evangelio y vivir conforme a la voluntad del Señor. Que vean en un mundo de tinieblas, la tinieblas en la Biblia es el pecado, que vean que obedecemos al Señor. Alumbre, hermano, alumbre, hermana, alumbremos juntos, que en medio de la oscuridad se vea la luz. Alguien diría: pero es que yo soy como una especie de fosforito pequeñito, no soy como una llama muy grande. No importa, hermanos, un rayito de luz en medio de una habitación es mucho lo que hace, ¿sí o no? Usted se ha dado cuenta, una habitación muy encerrada, se abre un hueco, si no le entra luz, un solo huequito para que entre la luz, eso es mucho lo que se esparce, ¿sí o no? Alumbre en medio de lo que está. No, el Señor no nos va a sacar de medio de un mundo pecaminoso todavía, nos quiere aquí para alumbrar al mundo con nuestra forma de vivir. Y al mismo tiempo alegre el corazón de los otros creyentes. Para mi gozo, dice el apóstol Pablo, en el último versículo que leímos, para que me alegren, en el versículo 16, para que yo pueda gloriarme o estar satisfecho, traducen otras versiones bíblicas, de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado, para que ustedes me den esa alegría de saber que lo que me esforcé en el Señor por predicarles el evangelio tiene frutos, por amor del nombre del Señor. Sean obedientes y diligentes en Dios, caminen conforme a su voluntad. Denme esa alegría, dice Pablo, denme esa alegría, denme esa alegría. Pero hay antes de terminar, una acepción negativa de esto, para entenderla con mayor claridad, porque es que a veces los humanos no entendemos cuando nos hablan positivo. Sea luz, obedezca, sea ejemplo. Nos hace falta que nos hablen en negativo para que entendamos lo que no tenemos que hacer más claramente. Y ahí está claro en el versículo 14. Haced todo sin ¿qué? Sin murmuraciones y sin ¿qué? Contiendas. Todo esto Pablo lo ha dicho para resumir lo siguiente: sientan lo mismo, sientan como Cristo, produzcan obediencia y diligencia, dejando de murmurar entre ustedes el uno del otro y dejando de pelearse entre ustedes el uno con el otro. Más adelante el apóstol Pablo trata con esta misma palabra de sentir una división o una pequeña confrontación que existía entre dos mujeres de la iglesia de Filipos. No era nada terrible, no era nada tremendo, apenas estaba empezando, pero Pablo dice: sean del mismo sentir.
Porque sabe Pablo que una pequeña grietica en una represa puede abrir un gran boquete que destruya toda la represa. Y lo que se empieza pequeño puede agrandarse de tal forma que traiga destrucción. Entonces, mis hermanos, lo que está diciendo Pablo en el sentido práctico, así sea una expresión negativa, no murmuren. Pero vuelve lo mismo. La persona diría, alguien diría después de todo este mensaje, decía, tanto predicó para decir que no echemos chismes y que no peleemos. Todo lo que dijo, 45 minutos para decirnos que no seamos chismosos y que no seamos peleones. Sí, yo tengo que decir con el Señor sí, porque es lo mismo que hizo el apóstol Pablo durante todo ese capítulo, por lo menos durante todos esos versículos. Porque en el cristianismo no hay simplemente órdenes arbitrarias, hay convicciones o mandamientos que se generan por convicciones del corazón producidos por el Espíritu Santo, y hay que entenderlos, hay que masticarlos para poder vivirlos con ganas, con deseo. Y yo no solamente me freno la lengua para no hablar de alguien porque de pronto me pillan, no es porque de pronto me agarran, lo mismo del ejemplo del tipo cuando está con la pistola, no es porque de pronto, ¿qué tal que este con el que estoy hablando de fulanito vaya y diga lo que yo dije? Y hay personas que incluso, espero que no creyentes, yo he escuchado, no lo he visto, que dicen, se lo digo pero no se lo sostengo a nadie, se lo digo a usted pero delante de él o de ella yo no le dije nada. Eso que lo haga una persona común y corriente del mundo está mal, pero lo entiendo, pero un creyente no. Yo debería decir, lo que le estoy diciendo se lo sostengo delante de esa persona. Es más, si quiere vamos hasta allá y lo hablamos, porque yo ya lo he hablado con ella, ojalá sea eso, ya lo hablé con ella. Previamente ya lo hablamos. Sin murmuraciones, hermanos. Ustedes saben el daño que traen los chismes en medio de un grupo familiar, laboral y de una iglesia. Un daño tremendo. El apóstol Pablo dice, al que cause divisiones, después de ser reprendido una y otra vez, en otra de sus cartas dice, deséchalo. Y no que lo deseche como persona, sino que lo saque del liderazgo y del ministerio, porque está causando divisiones. Es un problema grande. Pero también el que es peleón, el que es pleitero, el que dice, aquí se hace lo que yo digo, ¿y por qué tiene que hacerse así? Y su forma de ser y su forma de actuar es chocante. Ese también tiene que sentir lo mismo que los demás, tiene que sentir como Cristo y tiene que aprender a ser obediente y diligente en su salvación. Tiene que ser estimulado por el Señor, por su gracia, por su perdón, por su obra, por su entrega, para sentir lo mismo y esforzarse por los demás, enfocarse en la gloria de Dios y en el beneficio de otros. Entonces ahí dejará de pelear tanto y de murmurar tanto. Ay, hermanos, una pregunta final antes de terminar. ¿Ha pensado por qué murmuramos de los demás cuando lo hacemos o cuando lo hemos hecho? ¿Por qué hablamos de otros? ¿Y por qué entramos a pelear o a discutir con los demás? Incluso si son hermanos en la fe. Yo creo que mi respuesta, de acuerdo al texto bíblico, para mí y para cada uno de nosotros es porque pensamos primero en nosotros mismos y no en el bien de los demás ni en la gloria de Dios. Por eso nos queda tan fácil pelear o discutir y por eso nos queda tan fácil hablar de los demás. Porque no pensamos en los otros ni pensamos en glorificar a Dios. Queremos una iglesia alegre, ¿cierto? Una iglesia gozosa, ¿cierto? Una iglesia gozosa es en la que no hay chisme, una iglesia gozosa es en la que no hay pleitos. Y que cuando empiezan a brotar porque somos creyentes y somos personas que pueden tener defectos, empiezan a cortarlos pensando en los demás, pensando en lo que Cristo hizo por nosotros, enfocados en una forma distinta de ver las cosas a como la ve el mundo, queriendo la gloria de Dios y no que se haga nuestra voluntad. Entonces así se corta de raíz. Se corta, ¿cierto? No hay otra manera, así se corta. ¿Quieres ser alegre? ¿Quieres ser feliz? Gócese en el Señor, sienta lo mismo que Cristo. Un día, hermano, ahorita parece no valer la pena. Yo estoy convencido de que cuando nos encontremos con Cristo en la eternidad, con el que está ahora resucitado en el cielo, todo valdrá la pena. Ahorita muchos o algunos de ustedes tentados en esta misma hora a pensar, pero bueno, ¿y si yo dejé de hablar y siguen hablando de mí? Pero bueno, ¿y si yo dejo de pelear y pelean conmigo? Pero bueno, ¿y si yo me porto bien y los demás no se portan bien? Pero bueno, si aún siendo creyentes en la misma iglesia hacen lo contrario de lo que la palabra de Dios dice.
Entonces yo no veo como la recompensa tan rápida o inmediata. Yo creo que sí, acá hay alegría en el Señor porque confiamos en Él. Pero luego, cuando lleguemos a su presencia, sentiremos toda la recompensa plena de haber obrado conforme a su voluntad. Él nos dirá: ven aquí, bendito de mi Padre, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Fidelidad, fidelidad, trae gozo aquí en la tierra, trae alegría en medio de la aflicción y trae total y absoluta recompensa en la eternidad en Cristo. Amén. Vamos a ponernos en nuestros pies y vamos a orar. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por recordarnos, Señor, que no simplemente se trata de dejar de dividirnos o de contender entre nosotros por las opiniones que tenemos. Y gracias por recordarnos que no simplemente se trata de contener nuestra lengua, cerrando nuestra boca cuando queremos hablar de otro. Se trata de ti, Señor. Se trata de tu gloria, se trata de tu Hijo Jesucristo, se trata del sentido, la forma de ver la vida que tuvo Cristo para salvarnos a nosotros. Se trata de que nosotros sintamos como Él. Se trata de que estemos estimulados permanentemente por la relación con Cristo. Se trata de que estemos dejando continuamente de pensar en nosotros y enfocándonos en los demás y en la gloria tuya. Esto se trata de tu gloria, Señor. Esto se trata de tu reino, mi Rey. Y nosotros, Señor, somos los grandes beneficiados, porque entonces viene la alegría a nuestro corazón. Ayúdanos a ser de un mismo sentir, mi Rey. Ayúdanos a deleitarnos en tu amor para ponernos de acuerdo en cada cosa, por pequeña que sea. Ayúdanos a sacrificar de nuestros propios criterios y enfoques para tener el enfoque que solamente te glorifica a ti y que solamente tiene como objetivo el que tú bendigas a los demás. Y bendiciendo a los demás seamos bendecidos nosotros. Glorifícate, Señor, en medio de esta iglesia. Glorifícate, Señor, en medio de este mundo, mi Rey, que necesita más personas que iluminen esta tierra con su vida como Cristo. Úsanos como luminares. Cristo resucitó, está en lo más alto, nuestro Señor y Salvador está ahora en el gozo eterno con el Padre Celestial en su cuerpo ya resucitado, sencillamente porque su enfoque era glorificar al Padre y por eso le obedeció y diligentemente hizo lo que se le encomendó. También haz lo mismo con nosotros, Señor. Pon en nosotros el querer como el hacer. Espíritu de Dios, hoy más que nunca, no queremos olvidar tu obra de poner ese querer y ese hacer en nuestras vidas. Espíritu de Dios, hoy más que nunca renunciamos al deseo que muchos han malinterpretado de lo que se ha enseñado en las iglesias, el deseo de simplemente querer manipularte para que tú obres en nuestro favor. Nuestro deseo es que tú seas quien nos impulse y quien nos use y que nosotros diligentemente actuemos, pero en el querer y en el hacer que tú pones y que tú diriges en nuestra vida. Espíritu de Dios, obra en esta iglesia. Dirígenos, tú eres el dueño, tú eres el Señor. Para la gloria de Dios Padre, en el nombre del Hijo. Amén y amén.